Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro episodio de Teleidoscopio acá por Wow Media TV en conjunto a Tech Televisión. Hoy vamos a tener un capítulo bien impactante para todos aquellos que les gusta un poquito la astronomía, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Pero antes yo no voy a presentar esto, lo va a hacer Amparo Montoya. ¿Cómo estás, Amparo? Súper bien, contenta, que ando más veraniega ya. O sea, así te veo. Sí, para recibir Te veo verano. bastante veraniega hoy día. Queda muy poquito, unos días nomás. Unos Así días. que yo me estoy poniendo a tono y como tú bien decías, Eduardo, hoy queremos saber más porque hay muchos de nosotros que nos están mirando también que probablemente les gusta mirar el cielo. Sí. De noche, de día, porque es bonito y porque hay algunos que esperan ver cosas. Y por eso hoy estamos junto a Víctor Tolosa. Él es investigador de campo en ufología, pero también otros fenómenos. Víctor, bienvenido acá a Teleidoscopio. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y claro, tal como dices tú, hay gente que, bueno, no solamente miran las estrellas y el firmamento y las puestas de sol, que son maravillosas, sino que también siempre buscando un poco más allá de aquello que no tiene explicación todavía, a pesar de que llevamos más de 80 años a la siga de este fenómeno. Todavía la gente, de hecho nosotros tampoco todavía tenemos respuesta a muchos de estos fenómenos. Ya Víctor ahí nos hacía una pequeña introducción porque hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como ovnis, aunque tú, Víctor, ya nos decías un ratito antes que ha ido cambiando el término, y lo que queremos saber es que en qué consiste este fenómeno y por qué se tiende a confundir con lo que se llama también extraterrestres. Bueno, sí, la palabra tal como lo habíamos comentado previamente, la gente, el común denominador, siempre lo llama como ovnis, ese objeto volador no identificado. Claro. Pero sí. eso nos encasilla mucho hablar de un objeto en sí. En cambio, hoy en día se usa mucho la palabra FANI. La palabra FANI nos habla de que se trata de un fenómeno anómalo desconocido. Y esto nos abre mucho más el abanico, ¿no es cierto?, para poder entender mejor el fenómeno en sí. Y obviamente deja un poco de lado la antigua palabra ovni, que nos referíamos al aparato, al platillo volador. Que era algo tangible, ¿no? Que era algo tangible. Esto con este nuevo concepto es como cosas que a lo mejor no se pueden tocar, pero sí se pueden observar, que son luces tal vez, no sé. Exactamente, luces, en fin, muchas cosas que pueden estar también dentro de la meteorología, que se pueden explicar bajo esa óptica. Y dejamos de lado el aparato con tornillitos, con tuerca y con escalerita. Oye, pero también para la gente que no te conoce, o hay algunos que otro que sí te va a conocer, te va a ubicar, pero para la gente que no te ha escuchado, preséntate, porque también es importante que tú digas cuánto tiempo llevas en esto, y así concretamos mucho más los datos que vamos a entregar durante este podcast. Claro, efectivamente, bueno, Víctor Tolosa es mi nombre, investigador desde el año 2006 aproximadamente. Me dediqué al 100% a la investigación del fenómeno OVNI. Previamente a esto tuve algunas experiencias que me hicieron ir recopilando información y me despertó el bichito de la investigación. Más que gustarme el fenómeno en sí, había que buscar la respuesta a estos fenómenos. Y hoy en día soy presidente de una agrupación civil, hay que decirlo, sin fines de lucro, que es CEIFAC, Centro de Estudio e Investigación de Fenómenos Anómalos de Chile, y nos dedicamos específicamente al análisis de estos fenómenos, y en un espectro bastante amplio, porque no solamente vemos el tema de los ovnis en sí o de los FANI, sino que también hay otras cositas entre medio que ya les voy a nombrar de qué se trata. Pero en definitiva es eso, somos investigadores de campo, vamos a donde nos llaman y todo eso. Sí. Oye, Víctor, tú algo decías, porque aquí muchas veces la gente mira al cielo de noche, de día, a la hora que sea, pero esperando ver justamente, ojalá un platillo volador con luces que lo estén saludando casi de la nave. Pero yo te preguntaba, ¿por qué también se tiende a confundir con este otro término de extraterrestres? Ah, claro. Bueno, extraterrestre. Bueno, hay gente incluso que cuando tú le dices, oh, un ovni, y está mirando a un rostro de un ET. Hay una confusión tremenda. Y cuando uno habla de FANI o de ovni, no estamos hablando necesariamente de que esto esté tripulado por entidades alienígenas. Que eso es quizás lo que más uno busca por el tema de Hollywood. Nos ha hecho pensar, ¿no es cierto?, que cada cosa que vemos en el espacio o en el aire está tripulado por algún enanito, cabezón, de ojos negros, ¿no es cierto? Hay muchos relatos, hay muchos testigos que dicen que son así, pero no teníamos la certeza todavía. Pero hay que separar las cosas siempre, y por eso investigamos nosotros y damos respuesta a todos los fenómenos que logramos investigar. No todos, algunos quedan abiertos, algunos no tienen respuesta tan fácil, pero siempre hay que dejarle en claro a la gente que si uno ve algo en el aire, en una foto, en un video, qué sé yo, no necesariamente estamos hablando de una entidad extraterrestre.
también puede ser intraterrestre, o puede ser una nave, un dron, o alguna fabricación de tipo militar también. Claro, ahora con la tecnología que hay, sí, uno también se podría suponer de que no es necesariamente es extraterrestre, sino que es de acá. Pero ¿qué pasaba con el tema de los años 90? Cuando yo nací como en los 90, entonces sí yo escuchaba cosas, sí de repente se veían algún objeto que volaba o era distinto a cómo era la tecnología en aquellos años, como los aviones, tal vez no existían los drones. Entonces, sí, claramente sigue esa misma línea que tú mencionas, que podría haber algo extraterrestre fuera, o sea, que anda acá. Sí, mira, hoy, claro, tal como tú lo dices, hay un video muy bueno, de hecho me acordé, hay un video que fue grabado el 9 de septiembre del 2010, acá en Temuco. Yo creo que es el mejor video que hay acá en Temuco, de todos los que he visto, porque hay un objeto detenido en el aire, a poca altura, sobre más o menos lo que es el Colegio Bautista. ¿Ya? Entonces, ahí, por supuesto, se descarta totalmente la posibilidad de un dron, porque en ese tiempo no teníamos drones. Pero sin embargo, tú hablas de la época del 90, los 2000 más o menos, se veían muchos objetos, algunos medios triangulares. Pero fíjate que, curiosamente, en esa época Estados Unidos estaba probando aviones de última tecnología, que después lo usó en Irak. Y muchos de esos aviones se probaron acá en Chile. Por ejemplo, el avión F-117 Stealth, que es invisible al radar. Se probó, se voló aquí en Chile, solo que no lo sabíamos. ¿Ya? Y muchas veces se pudo haber confundido también con un objeto volador no identificado. Y ahí es cuando falta también, o se requería al menos para ese tiempo tener más información, que se transparentara lo que estaba ocurriendo, para no alimentar justamente ese tipo de cosas. Vamos a estar conversando de historias, pero yo igual te quiero preguntar por algo, porque probablemente, y tú me corriges, uno de los casos más conocidos del fenómeno OVNI es el caso Roswell, que ocurrió ya hace mucho tiempo, en el 1940 y algo, no recuerdo el año exacto, pero de ahí para adelante se comenzó quizás a hablar más del tema, pero también ocurrió otra cosa, que el fenómeno se comenzó un poco a ridiculizar. Pocas personas se atreven a decir que realmente les gusta esto, que lo estudian o que lo investigan así de manera tan abierta como tú lo haces también. Sí, tal cual. Bueno, efectivamente la investigación del fenómeno OVNI actual, moderna, se inicia efectivamente con el caso Roswell en 1947, cuando esta supuesta nave se estrella, ¿no es cierto?, en Nuevo México. Hoy en día sabemos que efectivamente algo se estrelló, no era un globo del proyecto Mir ruso, eso ya lo tenemos muy, muy claro. Y ahí se inicia toda una carrera por buscar o rescatar este tipo de artefactos, donde además la inteligencia norteamericana, efectivamente ese mismo año, se crea la CIA. Ya se crea el Departamento para Investigar Inteligencia Militar. Y se crea la CIA justamente por ese tipo de cosas, para poder espiar y saber qué están haciendo entre comillas, los enemigos, Rusia. Y ahí empieza todo varios proyectos secretos, ¿no es cierto?, para poder, investigar estos fenómenos, y otra, para ir desmintiendo también muchos de estos casos y ridiculizarlo, porque la idea era que no se siga hablando de ovnis. Entonces, también juguemos la contraparte, investiguemos, pero al mismo tiempo digamos que no existe, porque esto nos conviene a nosotros como entidad, como país, como potencia militar. Para que nadie más investigue. Exactamente. Se quedaran ellos ahí con toda la información. Con toda la información. Y no despertar la curiosidad de la gente, porque en realidad algo así evidentemente iba a despertar más dudas que certezas. Así que por ahí también jugaron con esa estrategia. Sí, y hacer también esa pregunta, ya que estás acá con nosotros. Se dice mucho de que hay tecnología que nosotros ocupamos y que podría venir de algunas conexiones. Tiene que ver también con el caso Roswell y todo lo que circula, ¿cierto?, en Estados Unidos, de que no investigue la gente, que no se ponga, que se ridiculice mucho, y así poder tener la información directamente y sea una fuente que ellos netamente ocupen, o sea, no tengan nadie que ver o no tenga nadie un espacio para poder hablar de eso. Sí, de hecho muchas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día vienen precisamente de esta tecnología avanzada. Hasta el año 45, 46 por lo menos, todavía existía el transistor, la radiotransistores, imagínate, súper básico, y después hubo un salto tecnológico que no se explica. O sea, avanzamos demasiado en pasar de un sistema muy precario a lo que tenemos, no hoy en día tal cual, pero sí se avanzó muchísimo en lo que es electrónica.
Y ese salto justamente viene de estos nuevos descubrimientos que empezó a realizar el Norteamérica, Estados Unidos en este caso, con esta tecnología supuestamente que se rescató, ¿ya? Y obviamente eso hoy en día va siempre mucho más avanzado de lo que nosotros pensamos. Hoy día estamos viendo montones de luces en Noruega, en Escocia, en New Jersey, y decimos o dicen que son drones, pero es probable que ellos mismos estén haciendo estén con tecnología que ya mucho más avanzada de la que ya conocemos, y no lo sabemos porque son programas secretos. El Área 51 es un área de prueba de tecnología secreta y avanzada, por supuesto. Que se ven ovnis, sí se ven ovnis, pero no sabemos si son extraterrestres o son tecnología militar. Hay muchos relatos respecto al Área 51 en donde se ven luces en el cielo, naves que los ha visto no solo una o dos personas, sino que muchas personas a la vez, pero nadie tiene certeza de qué fue lo que ocurrió. Decía yo, Víctor, que queremos conversar también de los avistamientos, porque hay distintos tipos de avistamientos. ¿Qué nos puedes contar tú de eso? Claro, tal cual, como tú dices, hay varios tipos de avistamientos. Hay una clasificación que la hace Allen Hynek, que él partió trabajando para el gobierno, ya para desmentir la mayoría de los casos, darle una satisfactoria respuesta a la gente. Un pajarito, no sé, una luz, qué sé yo, un problema meteorológico. Era un astrofísico él. Y él diseña una clasificación para determinar los tipos de avistamiento, como por ejemplo la clase 1, que era ver un objeto diurno o nocturno a más de 150 metros, algo bien lejano. Yeah. Y el segundo tipo es cuando tú tienes ese mismo objeto, pero ya interfirió en el medio, digamos, dejó una huella de donde se posó. Ya lo tienes a menos de 150 metros. Y el tercer tipo es cuando ya haces contacto con los tripulantes. Ya sería el tercer tipo. Ahí se siguieron poniendo más clases después, digamos, el tema de las abducciones que habíamos hablado previamente, pero eso ya no tiene que ver con Hynek. Y eso un poco es lo que marca la pauta de comienzo para investigar, para que todos los investigadores desde ahí en adelante, digamos, se basaran en esa pauta. Hoy en día existen otras, porque se han ido cambiando, ha ido modernizándose la forma de clasificar todos estos fenómenos y no objetos. ¿Y qué otras existen? Porque las más conocidas son las que tú acabas de nombrar, pero ¿cuáles otras se pueden incluir que sean fáciles de comprender también para quienes nos están viendo? Bueno, las abducciones, hay gente que entiende lo que es una abducción, ¿no es cierto? Que es el rapto de una persona contra su voluntad, ¿no es cierto? Que son extraídas del dormitorio y son llevadas dentro de una nave y después pocos recuerdan de aquello, hay que hacer una regresión hipnótica para poder rescatar parte de esos recuerdos. Y la otra son visitas de dormitorio, por ejemplo, que llegan ahí, no se lo llevan, pero sí y experimentan con ellos ahí mismo en el dormitorio. Esto a base de testimonio, por supuesto, no hay nada comprobado al respecto. Y básicamente eso. Pero como te decía, hoy en día hay otras clasificaciones que tienen que ver, una, con la velocidad en que se mueven estos objetos, ¿ya? La capacidad también de maniobrar en contra de las leyes de la física, digamos, contra la gravedad. La capacidad de poder cambiar bruscamente de dirección, de ángulo, contra la fuerza G. Entonces hay una clasificación nueva que justamente se hace hace muy poco. Se crea esta nueva clasificación que especifica cada una de estas. Imagínate tú, el avión más rápido que tiene el ser humano, que ha fabricado el hombre, puede viajar hasta 7.500 kilómetros por segundo. Y ellos, los pilotos de estos aviones, han captado objetos volando a más de 27.000 kilómetros por hora. No hay ser humano que resista esa velocidad y esos cambios. Entonces, ahí estamos ya en otro, ya mucho más avanzado. Y ahí se abren más dudas también. Claro. Muchas preguntas. Y este tipo de encuentros cercanos, que también se podría decir como un concepto, ¿qué es lo que pasa acá en Chile? ¿Qué es lo que pasa acá en la región de la Araucanía? ¿Hay avistamiento? ¿Han habido abducciones? Cuéntanos, a ver, porque la gente lo que más le gusta son las historias. Entonces llevemos historias de lo que ocurre acá. Bueno, como te comentaba yo el otro día, Temuco tiene una casuística enorme, fabulosa de casos ovnis, que la verdad que es de envidia de otras regiones. Siempre se habla de Santiago, del caso de los paracaidistas de Maipú, de Paihuano en el norte, del Valle del Elqui, ¿no es cierto? Pero Temuco y toda la región tiene una tremenda casuística. En Angol, por ejemplo, Villarrica, en las zonas de Melipeuco, Bulcún. Es más, antes hablábamos acerca de cuándo, en qué fecha se comienza a investigar seriamente el fenómeno OVNI, que fue el 2 de julio de 1947. Ese mismo mes, el 24 de junio de 1947, se produce el primer avistamiento de un OVNI documentado
por el diario El Mercurio de la época, cuando un maquinista en su máquina a vapor, junto con el carbonero de la máquina, iban rumbo a Cajón, iban llegando a Cajón en un tren de carga, ¿no es cierto? Cuando de pronto aparece una luz desde la costa acercándose a gran velocidad, se posa sobre la máquina, se aleja, hace una especie de media luna, se posa bien arriba y luego vuelve a bajar y lo hace varias veces, dejando obviamente a los conductores pero en pánico porque no sabían qué es lo que estaban viendo, y a muy baja altura todo esto, y era un objeto relativamente enorme y brillante, muy brillante, y fue tanto lo que causó, digamos, este avistamiento, que al día siguiente o el fin de semana siguiente el obispo de Temuco, y este dato sí que es curioso, el obispo de Temuco citó a la ciudadanía a la catedral para tranquilizarlas a todos, porque todos hablaban de este tema, o sea, nos van a invadir los marcianos. En ese tiempo no hablaban de platillos voladores, porque ese concepto apareció después. Se hablaba de marcianos. No se preocupen, ciudadanía, no son los marcianos los que vienen a raptarnos, no nos van a llevar, son simplemente, probablemente tiene algún fenómeno meteorológico, alguna explicación, pero imagínate tú que el obispo salga a hablar para calmar a la gente. Claro, es que en aquellos años también tiene que haber... Era todo distinto. Hoy día la tecnología también nos permite tener el registro rápido, claro, conocer... acceso a la información, claro, se pueden resolver dudas. Claro, tenemos acceso a lo que diga hasta el presidente en este caso. Pero en aquellos años me imagino yo que era todo era el boca a boca, y también como cuando nosotros jugábamos cuando éramos pequeños, por el teléfono cada vez se iba modificando más el relato. Sí. Ya había gente que le colocaba, quizás que salían fuegos artificiales de esta nave. Entonces, sí pasan cosas, po. A mí me ocurrió algo. A ver, cuéntame. En Cajón. No te puedo creer. Justo en Cajón. En Cajón, sí. Mi hermana vive allá. Entonces yo fui de noche a verla, a visitarla. Me bajo del vehículo, entro, tiene un portón de estos con rueditas, ¿ya? Voy cerrando y en el fondo de la casa de su vecina, al fondo de las mismas casas, veo un platillo volador. Pero el platillo volador era gigante. Gigante. Era más grande que era lo de la casa, era mucho más grande. ¿Y qué es lo que pasó? Yo miro y va descendiendo por atrás de la casa. Pero el tema es que esto era tan grande que el ojo óptico, no sé, no puedo explicarlo, pero cuando bajó la nave, redujo su tamaño para poder quedar escondida atrás de la casa. Pero yo logré ver que era, a ver, las características, muy luminoso, como esta un poco más, tenía ventanas, estaba lleno de ventanas. En la parte central, digamos. Sí. Y era gigante, porque era un platillo como lo conocemos, como lo hemos visto en televisión, en las películas. Y era muy fluorescente, ¿Pero tú crees que tenía una base metálica debajo o medio fibra, plástico? Era metálico. Metálico, sí. Pero era un metálico como... No es como cuando uno le coloca, como esto, por ejemplo, que acá hay una iluminación, ¿cierto? Que rebota y esto genera como una luminosidad. No, esto correcto. Era como que venía desde dentro hacia afuera, era todo luminoso el material. Wow. Pero se veía metálico, pero era luminoso. Y yo logré ver las ventanas, eran ventanas una tras otra. Esto que te voy a decir suena medio raro, pero tú podrías decir que era como un metal translúcido. Sí. Ya, perfecto. Pero sí, que no era como translúcido, pero que no puedo verlo así, no puedo ver lo que hay, pero solamente sí, la luz. Pero sí logro ver que era transparente y que viene la luz desde afuera, desde adentro hacia afuera. Sí. Obviamente quedé perplejo porque se me pararon los pelos, porque fue una cuestión que nunca había visto y yo quedé así como... ¿Qué es lo que vi? Llegué, entré a la casa, obviamente les conté lo que me había pasado y de verdad que todavía tengo la imagen. Tengo la imagen del objeto, claro. Oye, se ha ido borrando un poco, pero sí todavía me queda de... Que fue algo que te marcó. Sí, pues fueron como 2 segundos, pero en esos 2 segundos... logré ver muchas características del objeto. Claro que sí. Oye, pero me queda imposible no preguntarte. Si esto descendió detrás de la casa, ¿no es cierto? Tiene que haberse posado en algún lugar. Atrás de la casa no hay más casas. No hay más casas, es como campo. Es como campo. ¿Nunca tuviste la intención, por ejemplo, de ir a mirar si quedó alguna marca atrás? No, es que lo que pasa es que uno queda en shock. Claro. No reacciona. Es como que llegué, me senté y le empecé a explicar lo que me había pasado en 1 segundo, 2 segundos. Más no. ¿Tampoco lo viste irse después? No, porque descendió pues, y se escondió atrás de la casa. Y se perdió, no, claro. Eso es lo que por lo menos me pasó en Cajón. Una gran historia. Sí. Gran historia, buenísimo. Sí. Oye, Víctor, ¿y tú has tenido la oportunidad de ver algo?
Sí, tal como tú dices, me pasó a mí el año 97. Estábamos en el centro de la Plaza Teodoro Smith junto a 6 amigos más. Estábamos sentados justamente después de la salida del liceo y todo. Y de pronto alguien, yo siempre andaba en mi mano, siempre andaba transportando una cámara Kodak de esas manuales, nomás que tú le das vuelta y Claro, metí un rollo de el rollo. 5 milímetros. Clásica. Y de pronto alguien dice, mira Víctor, como saben que a mí me sabían que me gustaba el tema de los ovnis, viene algo volando desde el Cerro Ñelol. Y yo me asomé entre medio del árbol, tú sabes que esa plaza está rodeada de árboles, y entre medio logro ver algo negrito que venía avanzando rápidamente de norte a sur. Quería tomarle una foto, pero estaba rodeado de árboles, entonces la única opción era correr hasta donde estuviera despejado. Y me pilló en la esquina de Rodríguez con Maquena. Hay un edificio a este lado. Y cuando lo veo aparecer, tomo mi cámara, no ya cómo ponerla, de hecho, y al final le tomé una foto con la cámara así como parada, al lado del edificio, y sale, y ahí lo pude apreciar bien, que también era discoidal, también era metálico, pero metálico opaco. Eran como las 7:30, 8 de la tarde, y lo más bonito de todo es que estaba atardeciendo, y el atardecer era un tono medio naranjo, y ese tono naranjo le rebotaba en la parte del fuselaje, digamos el mismo tono tú lo Se podías ver reflejaba. reflejado en la superficie metálica del... Claro, y ahí en esa parte gira, como que se gira y se pierde detrás del edificio y se va con rumbo al cerro con un güero. Hizo una maniobra de la que tú decías, que como contra las leyes de la física. Totalmente, sí. Y ahí tú, ¿a cuántos metros? Yo calculo que tiene que haber estado eso como a 1000 metros de altura y a una distancia de mí de unos 600, 700 metros aproximadamente. Ya, los míos tenía que haber estado menos de 100 metros. Yo creo que sí. Porque se veía gigante. Gigante, era una ¿Qué cuestión- año, perdón, fue eso? 2016, me parece. Hace poco. Sí, yo recuerdo cuando Eduardo me había contado esta historia igual y con el detalle y siempre traspasa lo que él sintió en ese momento, sí, algo que se nota, que uno se da cuenta que no está mintiendo con lo que le ocurrió. Mira, y te voy a dar un dato para que puedas corroborar un poco más tu tesis de eso de que a lo mejor el metal era medio translúcido. Si tú buscas en YouTube material del Museo OVNI de Victoria, Argentina, ¿Ya? el museo de las hermanas de la señora Andrea Simondini, ellas tienen un metal recuperado supuestamente de la caída de un ovni. Ya. Y es una lata que tú la pones contra luz y se ve al otro lado. Mm. Y es metálica porque tú la golpeas, suena un metal, pero roto. Claro, un pedazo, trozo. Un trozo. Pero tú la pones a contraluz y ves hacia el otro lado. O sea, ves la luz de otro. No es que veas así, pero sí ves la luz que está detrás. Un metal, una lámina metálica. Así que Lo Buen vamos punto a ese. buscar porque... Anotado. Sí, no, ¿qué más anotado si voy a verlo después? Por eso te digo. Yo igual tengo una historia acá en Temuco con A ver, cosas cuéntanos. extrañas. Y esto era, les prometo que recién estaba bebiendo. Pero no son pololos, pues, son cosas extrañas. porque- De lo que estamos hablando, Ah, Eduardo, ya, por favor, ¿ya? ya. Mira, esto fue una noche de Año Nuevo de 2016 a 2017, imagínate, 2016-2017. Y estaba con un amigo ahí en el departamento que vivíamos juntos celebrando feliz Año Nuevo. Y le dije, oye, ¿por qué no ¿Año vamos? nuevo? Sí. Ya. Dije, ¿por qué no vamos por la ventana y gritamos feliz Año Nuevo a la gente que esté pasando? Porque no teníamos nada para celebrar. O sea, éramos los dos nomás y hicimos una cena así como para que no pasara tan fome. Y esto estábamos en un departamento que queda ahí en el sector de la Feria Pinto, el Lautaro con Mata. Un departamento muy antiguo. Y salimos a la ventana a gritar feliz año nuevo a la gente que estaba pasando por la calle y todos nos aplaudían. Y el punto es que de repente mi amigo me dice, oye, mira esa luz que está sobre el edificio, se está moviendo. Y era una luz roja que se movía en línea recta hacia arriba. Y yo le digo, sí se está moviendo. Y se quedaba detenida. Y luego se seguía moviendo. Y de repente yo le digo, oye, pero más arriba hay otra luz, mira. Y allá, y de repente miramos el cielo y estaba lleno, pero lleno de luces rojas que se movían todas al mismo tiempo y se detenían todas al mismo tiempo. Y las venían desde el Padre de las Casas hacia Temuco. Y cuando pasaron sobre el edificio, nos dio susto, la verdad, ir a mirar al otro lado, pero igual fuimos a ver de la otra ventana y las luces ya no estaban. Entonces, eso fue súper extraño, ver que unas luces se muevan todo al mismo tiempo en la misma dirección, arriba, hacia abajo. Y pregunta el otro día, oye, ¿lanzaron globitos de estos que se les prende una vela, claro, algo así? los globos chinos. Nada, no hubo fuegos artificiales, nada ese día, porque como era noche de Año Nuevo, así que siempre he quedado con la duda de qué fue lo que vi.
Si no me equivoco, tengo el video de eso. ¿En serio? Sí, después lo vamos a revisar a ver si es que coincide o no coincide. Estoy pero impactada. Ahí va a Ya. ver qué es lo Voy que a es, salir ya. de duda a lo Sí, mejor. po, mira, buena, ¿eh? Oye, mira, el tiempo como que se nos está yendo. Queríamos ver hartos temas, pero lo importante también es que tú hagas algún anuncio. Bueno, se vienen algunas invitación. actividades para el próximo año. Cuéntanos respecto a ello también. Claro, brevemente, porque ya estamos contra el tiempo, les cuento, amigos, que en febrero, el 6 de febrero, 7 de febrero del 2026 vamos a tener nuestra nueva conferencia SafeFact, que la hacemos anualmente, ustedes ya saben, los que ya nos siguen hace mucho tiempo, y tenemos grandes invitados. Esto es gratuito, va a ser en el Salón de Artes del Museo Ferroviario. Tenemos la participación de Armando Valdés, el Cabo Valdés, famoso. Tenemos un amigo que viene de Serena a hablarnos del chupacabra, trae una investigación pero espectacular, con pruebas y todo. No sé si trae los pelos del chupacabra, pero trae hasta los dientes. Y tenemos, por supuesto, a Juan Andrés Alfate, que ya lo habíamos invitado varias veces y no habíamos podido concretar, pero esta vez sí va a estar acá. Mira, va a estar con nosotros. buenísimo. Va a estar buenísimo. Y por supuesto, también voy a estar yo hablando un poco de lo que es la casuística de la región. Así que hay un par de invitados más también, pero yo creo que va a estar muy entretenido ese día. Algo que me quedó cuando anteriormente habíamos hablado, que Temuco era como la capital, ¿no? Como que era una capital de avistamiento. ¿Cómo era? Para que nos Sí, bueno, yo quiero que Temuco en algún momento se convierta en la capital de la ufología nacional por la cantidad y la riqueza que tiene de ufología y de casos de casuística ovni. Si quieren saber más, pueden buscarnos en safefact.cl o en Safefact Temuco. Y ahí van a poder ver nuestro canal de YouTube y van a ver la cantidad enorme que hay de casos acá en la región, y hay algunos que son increíbles. Así que por eso quiero que algún día Temuco se considere más y no centremos nuestra mirada solamente en el Valle del Elqui o en Santiago, porque acá sí que hay casos espectaculares. Súper. Quedé bastante... Nos también, faltó eso, tiempo. nos faltó tiempo, y que voy a estar pendiente igual del evento de febrero para Oye, poder estar ahí. te vamos a tratar de invitar para la próxima temporada, para que podamos seguir Pero por conversando supuesto. cosas que no nos alcanzó el tiempo, pero las podemos agregar. No hay De problema, todas yo maneras. encantado. Gracias, Víctor, por estar acá junto a nosotros en este nuevo capítulo de Teleidoscopio. Nosotros nos estamos despidiendo ya, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y también en TikTok. Bien, nos estamos despidiendo, que estén todos muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.